El siguiente ataque es el que se le llama como switch spoofing. Este tipo de ataque es en el que un software especial en una PC se hace pasar por un switch y lo que hace es usar DTP, que es lo que veíamos en la parte de implementar VLANs. Usa DTP para negociar un trunk y de esa manera todo el tráfico de todas las VLANs le van a llegar a esta PC que es un switch virtual, por decirlo de alguna manera. ¿En qué nos afecta? Bueno, veamos. Primero, es una PC configurada para negociar un trunk por medio de DTP. Es importante saber que por default Cisco hace la negociación usando DTP. Por default todos los puertos utilizan DTP a menos de que se lo quitemos nosotros. Si se forma el trunk, todo el tráfico de todas las VLANs pueden ser recibidas en ese puerto. Es decir, todo nuestro tráfico lo van a poder ver. Por default, todas las VLAN están permitidas en todos los trunks. Además, el que ataca puede mandar tráfico a cualquier VLAN porque tiene acceso a ese trunk. Como se podrán imaginar, el cómo mitigar este tipo de ataques es bien sencillo. De hecho, ni siquiera lo vamos a hacer en la línea de comandos porque todo esto ya lo vimos en la parte de implementar VLANs. Lo primero es deshabilitar DTP. Vamos a deshabilitar DTP en todos los puertos, inclusive en los que hagamos nosotros trunk, porque finalmente si nosotros le ponemos que va a ser trunk, no tenemos por qué usar DTP. Entonces, lo recomendable es de que en todos los puertos esté como no negotiate, que significa deshabilitar DTP. Los puertos de acceso deben de estar en modo de acceso y en la VLAN en la que estén. Si nosotros no le ponemos este comando de switch por mode access, si recuerdan, lo que va a estar haciendo el switch es estar en modo dinámico. Y lo que va a hacer es primero, por DTP, va a tratar de formar un trunk. Si no puede formar un trunk, se va a poner en modo de acceso. Si nosotros le ponemos switch por mode access, de hecho estamos habilitando DTP porque estamos diciendo que jamás va a ser trunk. También, como una precaución adicional, deberíamos de asignar todos aquellos puertos que no estamos usando a una VLAN que no exista. Bueno, que sí exista, pero que no haya nada de tráfico en esa VLAN. Lo ponemos en modo acceso, en la VLAN 5, que en este caso la VLAN 5 no hay nada de tráfico ahí, es una VLAN dummy, es una VLAN que no hace nada. Y apagar el puerto. Si no estamos ocupando un puerto, lo mejor es que esté apagado administrativamente. De esta manera no nos vamos a topar con esto. Los que están hacia los usuarios hay que ponerlos en modo de acceso. Muchos lo que hacen cuando compran switches simplemente los conectan y como por default están en la VLAN 1 y todo funciona y no hacen nada de configuración, pues simplemente lo dejan así y funciona. Lo malo es de que DTP está habilitado, está en modo dinámico, si pones un switch se va a formar un trunk o si pones una PC con software especial para que negocie un trunk, lo va a negociar. Otro ataque más es el que se le llama como VLAN hopping o salto entre VLANs. Y este problema o este tipo de ataques es común si tenemos configurado todo por default otra vez, al igual que el ataque anterior. Supongamos que tengamos en nuestra red este switch 1, switch 2. Hay un trunk entre ellos. El trunk es 802.1Q y la VLAN nativa, que por default es 1, es la que tiene configurada. Supongamos que todos los usuarios están en la VLAN 1 y todos los servidores están en la VLAN 2. Por lo regular, para poder ir a los servidores tenemos que pasar por un switch de capa 3 que tiene listas de acceso para que nada más ciertas personas puedan entrar a los servidores. Lo que hace este ataque es el poder saltar de una VLAN a otra sin pasar por la capa 3. ¿Cómo se logra ese ataque? Se logra de la siguiente manera. Esta persona de aquí, que es el hacker o es la persona que nos va a atacar la red, en esta parte de aquí este es el frame que está enviando.
con su supercomputadora con software especial. Esta parte de aquí del frame es la parte del ataque. Esa parte del ataque lo que hace es de que arriba le pone una etiqueta diciendo que es de la VLAN 2. Arriba, al tiempo de salir por el puerto, le va a poner la etiqueta de que está en la VLAN 1. Entonces ya tiene dos etiquetas. La que le pone el switch automáticamente de la VLAN 1 y la que él le puso que dice que está en la VLAN 2. Cuando este switch lo va a mandar por el trunk, lo que hace es checar la primera etiqueta. Como la primera etiqueta es la 1 y la VLAN nativa es la 1, lo que hace es quitarle la etiqueta. Recuerden, como vimos, que en un trunk, cuando se envían un frame, todos los frames van con etiquetas menos los de la VLAN nativa. Entonces, si la VLAN nativa es la 1 y es de donde viene, lo que va a hacer es quitarle esa etiqueta y va a mandar el frame tal como va. El frame ahora, cuando pasa por el trunk, ya se ve como que si es de la VLAN 2, como que si no le hubieran quitado nada porque tenía doble etiqueta. Lo recibe este switch y dice, ¿de qué VLAN eres? ¿Tienes tag o no tienes tag? Si no tienes tag, si no tienes esa etiqueta, sé que eres de la VLAN nativa 1, pero como si tienes una etiqueta que dice que estás en la VLAN 2, voy a enviar ese paquete a la VLAN 2. Entonces, de esa manera, esta persona de aquí pudo entrar a una VLAN que no debería, sin pasar por ningún equipo de capa 3. Resumiendo lo que acabamos de ver, el escenario es de que el que ataca está conectado a un puerto de acceso, el switch tiene un trunk 802.1Q, la VLAN nativa es la misma que tiene el puerto configurado de acceso de donde está el que ataca. ¿Qué es lo que pasa? Que el que ataca puede mandar frames a una VLAN diferente sin pasar por un Layer 3 device. No tiene que pasar por capa 3 y por lo regular las listas de acceso las tenemos en capa 3. Entonces no va a pasar por ninguna lista de acceso. Puede tener acceso a todas las VLANs que estén en el trunk. ¿Cómo se puede mitigar? Una es por medio de configuración de las VLANs. Esto es muy sencillo. También se pueden configurar VLANs Access Control Lists, VACLS, que son listas de acceso en capa 2. Y podemos usar también lo que son las VLANs privadas. Vamos a ver las tres. Las dos de abajo son un poco más complicadas, pero sí son parte del examen. La primera es muy sencilla, como se podrán imaginar. La manera sencilla. De hecho, hay dos maneras sencillas. Una es usar la VLAN nativa a una VLAN que no se use. Es decir, la VLAN nativa no puede estar en ningún puerto de acceso. Si la VLAN nativa no está en ningún puerto de acceso, no vamos a poder tener el problema de VLAN hopping. La configuración no la vamos a hacer porque igual es lo que ya habíamos visto en la primera parte de lo que es implementar VLANs. Si por ejemplo en el fase Ethernet 08 es donde tenemos la encapsulación .1Q, donde tenemos el trunk, podemos decir que la VLAN nativa es la 999 y decir que la VLAN 999 no puede pasarse por el trunk. Con esto automáticamente no vamos a obtener ese tipo de ataques. Otra opción es decirle que todos los frames lleven tag, no importa si sea la VLAN nativa o no. Eso se hace con el comando de VLAN.1Q tag native. Esto con lo que estás diciendo es forzar al switch que todos los frames que envíes lleven etiqueta. Si recuerdan, además de .1Q también existe ISL. ISL obviamente no tiene este problema porque todos los frames llevan tag. No hay una VLAN nativa en ISL. En .1Q, como si hay una VLAN nativa, lo que podemos hacer también es simplemente decirle que también lleve tag, y con eso también podemos olvidarnos del ataque de VLAN hopping. Esta herramienta de las VACLs o VLAN Access List es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. No solamente nos va a servir para mitigar el ataque de VLAN hopping, sino
podemos tener listas de acceso en capa 2, que va a ser el switch. Controla el tráfico que pasa por el switch. Los paquetes son filtrados en hardware. Es mucho más rápido que una ACL como las que vimos en el CCNA. Puede tener IP, IPX o protocolos de capa 2. Eso es bien importante el tenerlo claro. ¿Por qué? Porque podemos filtrar STP, podemos filtrar CDP, podemos filtrar ARP, podemos filtrar todos esos tipos de protocolos de capa 2 y debemos de tener mucho cuidado porque cada vez que aplicamos una lista de acceso de este tipo, al final hay un deny implícito, igual que como las listas de acceso de capa 3, hay un deny al final que no se ve. Entonces lo recomendado para cuando usamos este tipo de listas de acceso es de que al final le pongamos un permit a todo. Es decir, aquí la lógica va a ser diferente. Tenemos que tenemos que permitir al final siempre, porque se nos puede pasar protocolos de capa 2 que son necesarios como ARP. ¿Qué pasa si filtramos ARP sin querer? Lo que va a significar es de que no vamos a tener comunicación con nada, porque como no hay paquetes de ARP, eventualmente las MAC address no las vamos a aprender, y si no las aprendemos no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces es una muy buena práctica que cuando utilizamos ese tipo de listas de acceso al final le pongamos un permit. En todo lo demás vamos a poner negar, negar, negar y al final permitir. Vamos a ver en la línea de comandos cómo es de que se configuran. Se configuran un poco diferentes. Entonces vamos a hacerlo paso por paso para que quede claro. Lo primero que vamos a hacer es estar seguros de que tenemos comunicación. Esta PC tiene la 192.168.1.1 y debo de poder llegar a la 4, que vemos que sí llegamos. Y lo que vamos a hacer es dejar un pin extendido aquí y vamos a configurar el negar que haya comunicación entre la 1.1 y la 1.4 con VLANs Access List. El primer paso que debemos de hacer es hacer una lista de acceso extendida como las que veíamos en el CCNA. Le vamos a poner, por ejemplo, deny IP. Esto es igualito que como lo que veíamos. Aquí esta lista de acceso no nos va a servir para decir qué vamos a permitir y qué vamos a negar. Esta lista de acceso para lo que nos va a servir es para marcar el tráfico que después le vamos a decir si se va a permitir o se va a negar. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que marcarlo. Vamos a decir permit. Todo lo que permitamos aquí no significa que lo vamos a permitir, sino que lo vamos a marcar. Entonces vamos a marcar el tráfico IP que vaya del host 192.168.1.1 al host 192.168.1.4. Otra vez, no estamos permitiendo, estamos nada más haciéndole match. El siguiente paso es el hacer una VLAN access map y le debemos de poner un nombre. Puede ser este mismo nombre, pero para no revolvernos y ver de que esos no necesariamente son iguales, vamos a ponerle algo diferente. Voy a poner deny VLAN, por ejemplo. Y después le vamos a poner un número consecutivo. Aquí lo que le vamos a decir es de que le haga match a la IP address deny IP. Aquí lo que le estamos diciendo es de que el tráfico que está definido por esto, ¿qué le vamos a hacer? Action drop. Le vamos a decir que el tráfico que le haga match a esto lo tire. Después vamos a ponerle que todo lo demás que no esté ahí, deny VLAN 20 es el número consecutivo. Si no le pongo un match, significa que le va a hacer match a todo.
Le vamos a decir que le dé un forward. En este momento todavía no hemos aplicado la lista de acceso. Entonces aquí todavía puedo ir a la 1.4. Para poder poner o para poder aplicar esa lista de acceso de VLAN, el comando es VLAN filter. Eso es en configuración global, VLAN filter. Le vamos a poner el nombre que le pusimos al access map, que es deny VLAN. VLAN list. Y aquí le podemos poner en qué VLAN queremos configurar eso. Pueden ser todas, puede ser una, puede ser las que sean. En este caso es la VLAN 7. Y aquí ya no debo de tener respuesta. Y ya no la tengo. Si le quito esta línea, ya me contesta. Se la volvemos a poner. No me contesta. Pero la 1.3, por ejemplo, sí me contesta. La 1.4 no me contesta. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hay que hacer es hacerle match al tráfico. Y eso es por medio de una lista de acceso de las normales, como las habíamos visto en el CCNA. Esto de permitir es qué tráfico vamos a marcar, porque finalmente con esta configuración le vamos a decir ese tráfico que le vamos a hacer. El tráfico que venga de esa lista de acceso de IP lo vamos a tirar. Todo lo demás le vamos a hacer forward. Eso es lo que está diciendo esta lista de acceso. Si se fijan, la lógica es diferente, es al revés. Show access, no, es show VLAN access map. Y nos dice que la VLAN access map en su número 10 tiene un match que es una IP address que es deny IP y la acción es de hacerle un drop. Match clauses no tiene ninguna, eso quiere decir que le va a hacer match a todo y la acción es hacerle un forward. Como les comento, es bien recomendado darle un forward al final. Esto fue lo que hicimos en la línea de comandos, hablando de listas de acceso de capa 3 en capa 2. Primero creamos una lista de acceso en donde los permits significa que le vamos a hacer match, es para marcar el tráfico nada más, lo que nos va a decir si se va a forwardear o si no se va a forwardear ese tráfico es en el VLAN Access Map, como lo vimos. Y después lo que hicimos fue el aplicar esa Access Map en una VLAN en particular y para ver la configuración o para verificar que sí estaba puesta es con el Show VLAN Access Map. Vamos a hacer lo mismo pero ahora en capa 2. Para hacer las listas de acceso de MAC address o listas de acceso de capa 2 es idéntico, bueno, casi idéntico. En lugar de IP Access List es MAC Access List Extended y le ponemos un nombre, por ejemplo, permit MAC. Aquí lo que vamos a hacer es igual permit. Y aquí podemos poner MAC address como tal. Podemos poner, por ejemplo, la 1.2.3.4.5.6.7.8.90 AB. Y si creen que en Subnetting habían visto todo, pues créanme que no. También se puede hacer con MAC address. Para hacerlo más sencillo vamos a permitir todo simplemente. Permite any. Es permite de cualquier MAC address a cualquier MAC address. Exit. Si le ponemos VLAN Access Map, permit all match MAC address, permit MAC action forward.
Si no le pongo ningún número después de aquí, toma el 10 como el primero, no toma el 1. No me pregunten por qué, pero toma el 10. Como pueden ver, la configuración es idéntica. Aquí nada más es por MAC address en lugar de ser por IP. También podemos poner máscaras, como pueden ver. Es idéntico, y para aplicarla a una VLAN, en este caso estamos forwardando todo, entonces no vamos a perder nada. Permit all VLAN list 7. Show VLAN access map. Aquí le podemos poner el nombre en particular, permit all. Me dice que el permit all tiene nada más una cláusula que es la número 10. Como les decía, automáticamente te pone la 10. El MASH es la lista de acceso MAC address, es decir, de capa 2, que se llama permit MAC, y la acción es forward. Obviamente no perdemos comunicación porque estamos permitiendo todo. Esas son las dos maneras, porque la otra es IPX, pero creo que estos switches no lo soportan. Config T, IPX, no lo soportan. Algunos switches sí lo soportan. Podemos tener, como les comento, las listas de acceso de capa 3, de capa 2. La gran ventaja es de que es en hardware, es mucho más rápido que hacerlo en uno de capa 3. Entonces es una gran herramienta, no solamente para VLAN hopping, sino para un sinnúmero de filtrado. Podemos filtrar, por ejemplo, el acceso a ciertos servidores de esta manera. Es mucho más segura. Recuerden que lo importante en las VLAN Access List es de que no dejemos el deny que viene al final por default. Siempre debemos de terminar con un mash all y action forward. Esto porque si no podemos filtrar tráfico que no queremos. Por ejemplo, lo que les comentaba, podemos filtrar ARP. El peor de los casos es de que si filtramos ARP no nos vamos a dar cuenta al momento de que lo hagamos. ARP tiene un timeout de 4 horas, es decir, si nosotros sin querer filtramos ARP porque al final no le pusimos un action forward y no permitimos explícitamente ARP, no va a pasar nada en ese momento. El momento va a pasar cuando haga el timeout del ARP dentro de 4 horas y ya no exista esa entrada de ARP y toda la red se va a caer, toda. No va a haber el mapeo entre qué IP tiene qué MAC address porque no va a haber ARP. Entonces tengan mucho cuidado. Igual el spanning tree, si lo bloquean sin querer, puede haber loops de capa 2 y la red también se va a caer. Entonces, cuando usen VLANs Access List, siempre terminen con un action forward de todo el tráfico que no negaron, de todo. Ese es el ejemplo, bueno, es otro ejemplo, no fue el que hicimos. En este caso es permitir de este host, hablando de MAC address, ese se le da el action drop y todo lo demás se le da forward. Y con el show VLAN access map, si le das enter te va a mostrar todas, si le pones el nombre en particular te va a mostrar ese en particular. El siguiente feature que vamos a ver son las VLANs privadas. La verdad es de que esto sí se usa mucho en la vida real. Las VLANs privadas lo que nos van a ayudar a hacer es segmentar tráfico dentro de una sola VLAN. Hasta el día de hoy lo que sabíamos es de que el tráfico de una VLAN está aislado de otro tráfico de otra VLAN, al menos de que haya algo de capa 3 en medio que lo rutee. La idea que está detrás de lo de las VLANs privadas es el poder segmentar tráfico dentro de una misma VLAN. ¿Dónde se ve esto muy comúnmente? Imagínense un data center donde hay bastantes servidores y algunos servidores son de una organización, otros servidores son de otra organización. Entonces, lo más sano es de que, aunque estén en la misma VLAN físicamente, estén aislados. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar las VLANs privadas. Algo importante de las VLANs privadas es de que solamente tienen significancia local en un switch. Para cada switch hay que crearlas, no se replican
hacia toda nuestra red switchada. Es por switch. ¿Cómo funcionan las VLANs privadas? Las VLANs privadas constan de dos partes, de una VLAN primaria y una VLAN secundaria. Esto es bien importante el tenerlo claro. Vamos a tener dos VLANs, una primaria y una secundaria. Para poder configurar las VLANs privadas, necesariamente el switch debe de estar en modo transparente, si no, no nos va a dejar el configurar las VLANs privadas. Ahora muy bien, decíamos que hay una VLAN primaria y una VLAN secundaria. La VLAN secundaria puede ser de dos tipos. Puede ser isolated o totalmente fuera de cualquier cosa o pertenecer a una comunidad. Las que están isolated significa que no pueden ver a ninguna otra cosa que esté en esa VLAN. Una VLAN secundaria de este tipo no puede ver ninguna otra máquina en esa misma VLAN. Por otro lado, las secundarias, si son del tipo de community, eso quiere decir que cualquier PC o cualquier servidor o cualquier elemento de red que esté con esa misma community o que esté configurado como community, sí se van a poder ver entre ellos mismos, pero no van a poder ver las demás. En ambos casos estamos hablando de las VLAN secundarias. En ambos casos, estas dos, ya sea la isolated o la community, pueden ver a la VLAN primaria. Ahora, los puertos en los que están configurados estas PCs o estos servidores o lo que sea, puede ser de dos maneras. Puede ser promiscuo o puede ser de tipo host. En modo promiscuo no aplican las reglas que les acabo de decir. En modo promiscuo, si un puerto está en modo promiscuo, va a poder ver a todos. Y eso está pensado, por ejemplo, para que sea el default gateway o firewall o lo que sea, que tiene que ver a todo. Por lo regular, o más bien no por lo regular, necesariamente el default gateway debe estar en modo promiscuo para que puedan salir de la red de esa VLAN. Si está como modo host ese puerto, entonces solamente se va a poder comunicar con los promiscuos y con los puertos que estén en la misma comunidad. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos, por ejemplo, la red que tenemos aquí son 4 computadoras con estas direcciones IP, todas en la misma VLAN, que es la VLAN 7 si recordamos. Supongamos que tengamos estas 4 máquinas, la 192.168.1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4. Primero, hablando de las VLANs secundarias, de las VLANs privadas, tenemos configurado este como community, este como community, este como isolated, este como isolated. Eso quiere decir que esta PC de aquí se puede comunicar con esta y esta de aquí se puede comunicar con esta. Pero ninguna de estas dos se puede comunicar ni con esta ni con esta. Por otro lado, esta que está en modo isolated no se puede comunicar con ninguna. Esta que también está configurada de esa manera no se puede comunicar con ninguna. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda parte es checar si ese puerto está configurado como host o como promiscuous. Si está como host, las reglas que les acabo de decir sí aplican. Si está como promiscuo, no aplica, y el que esté como promiscuo significa que se va a poder comunicar con todas. Entonces aunque esté como en la VLAN de isolated, no significa que no se va a poder comunicar con todas, porque el puerto estar en modo promiscuo significa que va a poder ver a todas. Vamos a ver cómo se configura esto en la línea de comandos. Vamos a hacer exactamente esta configuración. Primero vamos a ver si tenemos comunicación. La 1, la 2, la 3, la 4. La 4, la 3, la 2,
Ahí está. La 1. Ok. El primer paso que debemos de seguir es entrar en nueva configuración. Vamos a ver el modo de BTP, debe ser en modo transparente. Es en modo transparente. Voy a poner en modo servidor nada más para ver que no nos va a dejar si está en modo servidor o en modo cliente. Lo primero que debemos de hacer es crear las VLAN secundarias. Entonces vamos a decir que la VLAN 10 va a ser una private VLAN. Y aquí le vamos a decir si la VLAN 10 va a ser isolated or community. Porque esa es la secundaria. La 10 va a ser la community. Y me dice que las VLANs privadas solamente pueden ser configuradas si el modo de BTP es transparente. Entonces BTP mode transparent. Ahora sí, VLAN 10, private VLAN, le vamos a poner community a la VLAN 10. Vamos a crear la VLAN 20 y la VLAN 20 va a ser la isolated. Ese es el primer paso. El siguiente paso es crear la VLAN primaria. La VLAN primaria va a seguir siendo la VLAN 7. La VLAN 7 le vamos a decir que es una private VLAN, pero en este caso es la primaria. Después debemos de asociar las VLAN secundarias a la primaria. Esto va a ser con el comando private VLAN association, y aquí le vamos a decir que la VLAN 10 y la VLAN 20, 10,20. Con eso estamos asociando la VLAN primaria 7 con las VLAN secundarias 10, que es la de community, y la 20, que es la isolated. Es lo que hemos hecho hasta ahora. El siguiente paso es ir a los puertos en los que vamos a configurar esas VLANs. Ahí cambió la VLAN 7 down. Ahorita se fue a down porque no hay ninguna VLAN asociada a ella. Lo que vamos a hacer es en la fase Ethernet 01 ponerle switch port mode private VLAN, y aquí nos va a dar la opción si va a ser host o promiscuous. En este caso va a ser host. Vamos a esperar a que se levante la interfase. Bueno, vamos a ir configurando la otra. La fase Ethernet 02 dijimos que también iba a ser host. La fase Ethernet 03 también dijimos que iba a ser host. Y la fase Ethernet 04 es la que dijimos que iba a ser en modo promiscuo. Entonces la fase Ethernet 04 no le va a hacer caso a las reglas de las VLANs privadas, porque probablemente la fase Ethernet 04 sea un servidor, o sea el default gateway, o sea un firewall, o sea algo así que requiere la conexión hacia todos los hosts de esas VLANs, aunque sean privadas. El siguiente paso, nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 01. Si vemos que tiene configurado, todavía tiene el switch port access VLAN 7, pero ya tiene el switch port mode private VLAN host. En todos los puertos que tengamos como switch port mode private VLAN host, lo que debemos de hacer es un mapeo. El mapeo se hace de la siguiente manera: switch port private VLAN host association, y aquí lo que nos va a pedir es cuál va a ser la VLAN primaria, que en este caso la VLAN primaria es la 7, y después cuál es la VLAN secundaria. La VLAN secundaria, como este va a ser de community dijimos que era la 10, entonces aquí le vamos a poner 10.
Este mismo comando debe ir en la interfase FaceTelnet 02. Le estamos diciendo nada más de que la 7 es la primaria y la 10 es la secundaria. Y el 3 que está en modo host también debemos decirle lo mismo. Nada más que el 3 no va a estar en la 10, no va a ser en la de comunidad, va a ser en la isolated, entonces es la VLAN 20. Estamos siguiendo el diagrama de hace un rato. Vamos a quitarle, porque eso ya no lo debe tener, de la 1 a la 4, no switch por access VLAN 7. Vamos a ver si no me quitó otra cosa. Ok. En el puerto promiscuo la configuración es diferente a esta. También hay que hacer un mapeo, pero es diferente. Nos vamos a ir a la interfase que está en modo promiscuo, que es la 4. Ahí estamos en la interfase FaceTelnet 04. Y el comando es switchport private VLAN mapping. Y aquí lo primero que nos va a pedir es cuál es la VLAN primaria. La VLAN primaria es la 7. Pero aquí la diferencia es de que debemos de agregar las secundarias. Y aquí debemos de agregar todas las secundarias. Si recuerdan, acá nada más pusimos si era la de isolated o era community. En el promiscuo debemos de poner todas. En este caso es la 10 y la 20. Cero, 4. Y las que están como host es la configuración que vamos a tener. Recuerden que yo estoy con la 1.1 con la comunidad al igual que la 1.2, es decir, si le doy un ping a la 1.2 debo de llegar, y si llego. La 1.3 está como isolated, y como está isolated no voy a poder llegar. La 1.4 está en modo promiscuo, como está en modo promiscuo no siguen ninguna regla, entonces sí voy a poder llegar. Entonces nuestra configuración está funcionando tal y como lo esperábamos. ¿Cuáles son los comandos de show que nos van a servir para verificar la configuración? Uno es el show VLAN, private VLAN como tal. Nos dice que la primaria es la 7, la secundaria es 10, el tipo es de comunidad y está asignado a los puertos 1, 2 y 4. El 4 es el promiscuo, entonces el 4, que es el promiscuo, tiene las dos VLAN secundarias, como podemos ver aquí. Porque la primaria 7 y secundaria 20 de tipo isolated, esa la tiene la FaceTelnet 03 y la FaceTelnet 04. Este pertenece a los dos. Pero como está en modo promiscuo es por eso que puede pertenecer a ambas y todos tienen comunicación hacia ella. Otro comando que nos va a servir es el show VLAN private VLAN type. Nos dice que la 7 es la primaria, que la 10 es de tipo community y la 20 es de tipo isolated. Otro comando es el show interface VLAN 10 private show interface VLAN show interface VLAN 10 es VLAN mapping. No, es show interface. ¿Cómo era? VLAN 10. No, VLAN 10. No me deja.
A ver, vamos a ver. Show interface VLAN 7. Sí, debe ser la primaria, es por eso que no me dejaba, debe ser la primaria. Show interface VLAN 7 private VLAN mapping. La VLAN 10 no me deja. Bueno, en teoría lo que debería de darte es, probablemente sea el iOS de este switch, pero lo que te debería decir es que en qué interfase, cuáles VLANs son las secundarias y dónde están mapeadas. Y por último, el último comando que vamos a ver de show es show interface fase Ethernet 0, el que quieras, por ejemplo 1 switchport. Y aquí dice modo administrativo private VLAN de modo host. El modo operacional es private VLAN de modo host. Y aquí están los mapeos. Ese es el importante, sobre todo el primero. El 7 que es la primaria y la 10 que es la secundaria y la 10 es de tipo comunidad. Operational Private VLANs, la 7 y la 10. Como pueden ver, la configuración no es tan complicada. Después de crear las VLANs privadas de tipo Isolated o Community, simplemente es agregarlas en la interfase, asociarlas, decirle cuál es la primaria, cuál es la secundaria y ponerle si va a ser modo host o modo promiscuo. El modo promiscuo, recuerden que va a ser aquel equipo al que deben de tener acceso todos, que puede ser un proxy, que puede ser un default gateway, que puede ser un firewall, etcétera. Básicamente esos fueron los comandos que usamos. El crear las VLAN secundarias, crear la VLAN primaria y después asociarlas a los puertos. Eso fue básicamente lo que hicimos. La parte de ruteo, eso se me pasó configurar una línea de comandos, pero esto lo que nos va a servir es para poder rutear las VLAN secundarias. Tenemos que mapear, y eso lo vamos a hacer, tenemos que mapear las VLAN secundarias a la SVI, a la Switched Virtual Interface. Vamos a hacerlo, como les comento, eso es para habilitar el ruteo entre las VLANs privadas. Nos vamos a la interfase VLAN 7 y el comando es muy sencillo, es private VLAN mapping y aquí le vamos a poner cuáles son, en este caso son la 10 y la 20 y ya, es lo único que debemos de hacer. Con esto ya estamos habilitando el ruteo también en las VLANs privadas, en la 10 y en la 20. Los shows que vimos es el show VLAN Private VLAN, el show VLAN Private VLAN Type, el que no nos funcionó. Bueno, aquí show interface VLAN 2 Private VLAN Mapping, si se ve. De hecho, este comando es el mapeo del ruteo, entonces show interface VLAN 7. Mapping es private VLAN mapping. Ahí es donde aparecía. Es después de habilitarlo en la SVI donde nos dice que la VLAN 7 tiene asociadas la secundaria 10 y 20. Entonces tenemos, esos son los shows command y el show interface fase Ethernet 0 diagonal 1 switchport.